Joseph Stalin no necesitó disparar un arma para convertirse en uno de los hombres más temidos del siglo XX. Su verdadero poder residía en la capacidad de doblar naciones, borrar enemigos y moldear la historia a su voluntad. Hijo de un humilde zapatero georgiano, ascendió desde los márgenes del imperio hasta convertirse en el indiscutible arquitecto y verdugo de la Unión Soviética. Para unos, fue el líder implacable que industrializó un país atrasado y derrotó a la Alemania nazi. Para otros, el rostro frío de un régimen que convirtió el miedo en sistema de gobierno. En un mundo al borde del caos, Stalin supo manejar una combinación letal de paranoia, estrategia y culto a la personalidad, transformando su nombre en sinónimo de poder absoluto. Comencemos con la historia de Stalin, una figura cuyo ascenso estuvo marcado por la astucia política y una voluntad inquebrantable. Joseph Stalin nació el 18 de diciembre de 1878 en Gori, gobernación de Tiflis del Imperio Ruso, hoy Georgia. Su padre, Vissarion Djugashvili, era zapatero y más tarde trabajó en una fábrica. Su madre, Yekaterina Geladze, se empleaba como lavandera. Desde el inicio del matrimonio circuló en Gori el rumor de que Yekaterina mantenía conductas inapropiadas, comentarios que con el tiempo deterioraron la relación y generaron dudas sobre la paternidad del futuro Stalin. La familia alquiló una vivienda de una sola habitación a un artesano osetio en el barrio ruso de Gori, cerca del cuartel donde trabajaba Vissarion. La casa tenía un pequeño sótano donde guardaba sus herramientas y que Yekaterina adecuó como cuarto para el bebé. El niño tenía una salud frágil, nació con sindactilia, 2 dedos del pie unidos por una membrana, y desde los 2 años padeció sarampión y escarlatina. Aún así, la situación económica mejoró. El problema de Vissarion con el alcohol agravó la dinámica familiar. Durante 1883 comenzó a involucrarse en peleas y fue apodado el Loco Besó. Dominado por los rumores que ponían en duda la paternidad de Joseph, cayó en un estado de paranoia y agresividad hacia su esposa e hijo. Hacia 1884, una epidemia de viruela golpeó Gori. Joseph contrajo la enfermedad y logró sobrevivir, aunque quedó marcado de por vida. Ese mismo año, Vissarion vandalizó el bar de Ignatashvili y atacó al jefe de policía, Davrishevi. Como consecuencia, este ordenó su expulsión de Gori, y Vissarion se marchó a Tiflis para trabajar en la fábrica armenia de zapatos. En 1886, Yekaterina e Joseph se mudaron al piso superior de la casa de un antiguo compañero de bebida de Vissarion. Ella pidió que aceptara a Joseph en la escuela de la iglesia de Gori para el curso de otoño. Aunque Charkviani no lo admitió formalmente, le permitió asistir a las clases de ruso que sus hijos mayores impartían a su hermana menor. En 1888, Joseph ingresó a la escuela parroquial para cursar el programa educativo obligatorio en Georgia de 2 años. Su dominio del ruso le permitió completarlo en 1 año, y en 1889 inició su educación formal en un programa de 4 años, donde destacó tanto por su rendimiento como por su voz al cantar. El 6 de enero de 1890, durante la celebración de la Epifanía, Joseph fue atropellado por un faetón, lo que afectó su forma de andar. Vissarion llevó a su hijo a Tiflis para que recibiera tratamiento médico. Una vez recuperado, lo llevó a la fábrica Adeljanov para que trabajara con él como aprendiz, práctica común, donde muchos trabajadores incorporaban a sus hijos a las fábricas. Mientras tanto, Yekaterina aprovechó sus contactos en la Iglesia Ortodoxa Georgiana para lograr que Joseph ingresara en la escuela al inicio del siguiente curso, en septiembre de 1890. Finalmente lo consiguió y el muchacho regresó a Gori para estudiar, a pesar de que Vissarion se negó a aportar apoyo económico. Poco después, Joseph fue expulsado por el impago de la matrícula de 25 rublos. Fue Yakov Ignatashvili quien pagó la deuda, convirtiéndose desde entonces en una figura casi paternal para él. Por este periodo, Joseph comenzó a llamarse Koba, seudónimo que más tarde sería el más conocido después de Stalin. El nombre provenía tanto de un héroe montañés de la novela georgiana El Parricida, como del diminutivo de Yakov Ignatashvili.
Gracias a su desempeño sobresaliente, Iosif obtuvo una beca que cubría los costos de la matrícula. Se graduó en la primavera de 1894 con 15 años. Su maestro de coro le ofreció acompañarlo a la escuela de maestros del zar Alejandro en Tiflis. Sin embargo, Iosif decidió ingresar en el seminario teológico de Tiflis, donde tuvo como compañero a Yosef Iremashvili. La relación de Stalin con el movimiento revolucionario comenzó precisamente en el seminario. Durante esos años, se unió a la Organización Socialdemócrata de Georgia, en la que recibió instrucción marxista del profesor Noé Tzordania, quien más tarde sería jefe de gobierno de la República Democrática de Georgia y empezó a difundir ideas marxistas. Fue responsable del Sindicato de Georgia durante 3 años y luego portavoz del nuevo Partido Marxista Georgiano. Algunas fuentes sostienen que Iosif abandonó el seminario en 1899, justo antes de los exámenes finales. Otras afirman que fue expulsado. Inició su militancia con el Círculo de Obreros Ferroviarios de Tiflis, alejándose de Tzordania y acercándose al grupo de izquierdas Mesame Dasi. Comenzó ganándose la vida como maestro para después trabajar en el Observatorio Meteorológico de Tiflis. Junto con otros jóvenes, intentó editar un periódico clandestino, aunque solo consiguieron imprimir octavillas con contenido político que repartían en las fábricas. El 1 de mayo de 1900 organizó la primera manifestación de masas, reuniendo a 500 obreros en los alrededores de Tiflis, con banderas rojas y retratos de Marx y Engels. En agosto, entró en contacto con Víctor Kurnatovsky, uno de los iskristas enviados por Lenin a Tiflis para promover la difusión del periódico Iskra, destinado a reorganizar el partido y combatir las tendencias economicistas y conciliadoras. Kurnatovsky enseñó a los jóvenes georgianos a montar una imprenta clandestina y les propuso establecerla en Bakú, un importante centro proletario, en lugar de Tiflis. En marzo de 1901, Kurnatovsky fue detenido junto con otros militantes, pero Koba Chugashvili logró evadir la redada. Su vivienda y el observatorio donde trabajaba fueron registrados por la Okhrana, la policía zarista especializada en represión política. Desde entonces tuvo que pasar a la clandestinidad, de la cual no saldría hasta la revolución de 1917. El clérigo georgiano Kelencheridze escribió un libro educativo sobre lengua y arte, en el que incluyó uno de los poemas de Stalin firmado como Soselo. En 1907, el mismo editor publicó Antología Georgiana, o colección de los mejores ejemplos de literatura georgiana, donde volvió a incluir un poema de Stalin, esta vez dedicado a Rafael Eristavi. Sus versos aún pueden verse en el Museo Stalin de Gori. Stalin trabajó durante 10 años con los movimientos políticos clandestinos del Cáucaso, sufriendo repetidos arrestos y periodos de exilio en Siberia entre 1902 y 1917. Se adhirió a la doctrina de Lenin sobre un partido centralizado y compuesto por revolucionarios profesionales. Tras la revolución de 1905, Stalin participó en los llamados escuadrones de lucha, que realizaban asaltos a bancos para obtener fondos destinados al partido bolchevique. Asistió al V Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en Londres, en 1907. Este congreso consolidó la supremacía del sector bolchevique de Lenin y debatió la estrategia para la revolución comunista en Rusia. Stalin jamás mencionaría después su estancia en Londres. En 1913, mientras permanecía exiliado en Viena, escribió El marxismo y la cuestión nacional, un tratado donde expone una postura marxista ortodoxa, comparable al trabajo de Lenin sobre el derecho de los pueblos a la autodeterminación, y que probablemente contribuyó a su posterior nombramiento como comisario del pueblo para asuntos nacionales tras la revolución. Lenin quiso proponer a Stalin para el Comité Central Bolchevique en la conferencia del partido en Praga, pero desistió ante la resistencia interna. No obstante, poco después, Stalin fue incorporado al Comité Central mediante cooptación, un mecanismo estatutario que permitía sumar miembros sin necesidad de elección por el Congreso del partido. En 1917, Stalin era uno de los editores de Pravda, el diario oficial del partido, mientras Lenin y gran parte de la dirigencia bolchevique seguían en el exilio. Tras la Revolución de Febrero,
Stalin y el equipo editorial adoptaron una postura inicial favorable al gobierno provisional de Kerensky y, según algunas fuentes, incluso llegaron a retrasar o rechazar la publicación de artículos de Lenin que llamaban a derrocarlo. En abril, Stalin fue elegido por primera vez por la base del partido para integrar el Comité Central, obteniendo la tercera mayoría más alta de votos en la conferencia de Petrogrado, solo detrás de Lenin y Zinoviev. Poco después fue incorporado al recién formado Buró Político del Comité Central. A finales de julio presentó el informe central en el sexto Congreso del partido, donde se adoptó la decisión de impulsar la insurrección contra el gobierno provisional. Según distintos testimonios, Stalin desempeñó únicamente un papel menor en la Revolución de Octubre. Autores como Adam Ulam remarcan que cada miembro del Comité Central cumplió funciones muy específicas y asignadas previamente. El siguiente resumen sobre el papel de Trotsky en 1917 fue escrito por Stalin en Pravda el 16 de noviembre de 1918. Todo el trabajo práctico relacionado con la organización de la revuelta fue hecho bajo el mando directo del camarada Trotsky, el presidente del Soviet de Petrogrado. Se puede decir con certeza que el partido tiene una deuda de primera magnitud con el camarada Trotsky por la rápida concienciación de la guarnición hacia el bando de los soviets y por la manera tan eficiente en la cual fue organizado el trabajo del Comité Militar Revolucionario. Posteriormente, en 1924, el propio Stalin creó el mito de una supuesta central del partido, integrada por él mismo, Sverdlov, Dserchinsky, Uritsky y Bubnov, que se habría encargado de dirigir la revuelta. Sin embargo, no existe evidencia histórica de la actividad de esta central, que, de haber existido, habría estado subordinada al Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, dirigido por Trotsky. Durante la Guerra Civil Rusa y la Guerra Polaco-Soviética, Stalin actuó como comisario político del Ejército Rojo en diversos frentes. Su primer cargo de gobierno fue el de comisario del pueblo para asuntos nacionales, entre 1917 y 1923. También ocupó los cargos de comisario del pueblo para la inspección de los trabajadores y campesinos, miembro del Soviet Militar Revolucionario de la República y miembro del Comité Central Ejecutivo del Congreso de los Soviets desde 1917. El 3 de abril de 1922, Stalin fue nombrado secretario general del Partido Comunista Panruso, un cargo que él posteriormente transformó en la posición más poderosa del país. En aquel momento, dicho puesto era considerado menor dentro de la estructura partidaria. En ocasiones, incluso lo llamaban el camarada archivista. Sin embargo, el control que implicaba sobre la oficina organizativa del Comité Central del partido le dio a Stalin una base de poder lo suficientemente sólida como para colocar a sus aliados en los puestos clave del partido. La acumulación de poder por parte de Stalin tomó por sorpresa al moribundo Lenin, quien, en sus últimos escritos, conocidos como el Testamento de Lenin, pidió al 12º Congreso del Partido Bolchevique que apartara a Stalin de su cargo. Lenin escribió: «El carácter brusco de Stalin, tolerable entre comunistas, resulta inadecuado para el cargo de secretario general. Por ello se sugiere reemplazarlo por alguien más tolerante y equilibrado, pues su actitud podría provocar una futura división, especialmente por su tensa relación con Trotsky». Sin embargo, estas advertencias no prosperaron, ya que los documentos redactados por Lenin fueron ocultados por Stalin y sus aliados, aprovechando que Lenin se encontraba enfermo y no podía intervenir en el Congreso. Tras la muerte de Lenin, en enero de 1924, Stalin, Kamenev y Zinoviev asumieron el control del partido, situándose ideológicamente en un punto intermedio entre Trotsky, ubicado a la izquierda del partido, y Bukharin, situado a la derecha. Durante esta etapa, Stalin abandonó la histórica insistencia bolchevique en la revolución mundial y promovió la idea del socialismo en un solo país, en contraste con la teoría de la revolución permanente defendida por Trotsky. En la lucha por el liderazgo era evidente que quien aspirara a dirigir el partido debía demostrar lealtad absoluta a la figura de Lenin. Por ello, la actitud de cada dirigente tras su muerte resultó decisiva.
Stalin organizó el funeral, pronunció un discurso cargado de devoción hacia Lenin e impidió, mediante engaños, que Trotsky asistiera. Además, acusó a Trotsky de haberse unido tardíamente a los bolcheviques y divulgó sus antiguos desacuerdos con Lenin. En los años siguientes, las imágenes soviéticas de aquel período fueron manipuladas para eliminar mediante fotomontajes a los opositores de Stalin, principalmente Trotsky. La base del ascenso de Stalin se sostuvo en el control del aparato administrativo del Estado, en un país que aún sufría fuertes carencias tras la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa. Su política de promover el socialismo en un solo país apareció como un discurso optimista ante el temor de nuevas guerras, en contraste con la postura más combativa de la revolución permanente. El método de Stalin consistía en designar secretarios que le fueran personal e incondicionalmente leales, al tiempo que manipulaba a sus adversarios enfrentándolos entre sí, aplicando la estrategia de dividir para gobernar. En un comienzo, Stalin formó una troika junto a Zinoviev y Kamenev contra Trotsky. Una vez apartado Trotsky de la lucha por el poder, Stalin se alió con Bukharin y Rykov para enfrentar a Zinoviev y Kamenev, recordando a todos que ambos habían votado en contra de la insurrección de 1917. En julio de 1926, Zinoviev y Kamenev se unieron a Nadezhda Krupskaya, viuda de Lenin, formando la llamada Oposición Unida. En 1929, durante el 15º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Trotsky y Zinoviev fueron expulsados del partido y Kamenev perdió su puesto en el Comité Central. Poco después, Stalin se volvió contra la llamada Oposición de Derecha, integrada por sus aliados momentáneos Bukharin y Rykov. Uno de los argumentos favoritos de Stalin para atacar a otros miembros del partido era la prohibición de facciones internas, medida adoptada solo de forma temporal durante la Guerra Civil, pero que él empleó como herramienta para neutralizar a sus críticos. Habiendo derrotado también a la oposición de derecha, Stalin emprendió los planes de colectivización e industrialización. En este proceso destaca la llamada deskulakización, que implicó la expropiación masiva de tierras a los kulaks, propietarios agrícolas de nivel medio. Esto provocó una caída en la producción de cereales que, sumada a las malas condiciones climáticas, generó una terrible hambruna en Ucrania que causó la muerte de varios millones de personas, conocida como el Holodomor. Según el gobierno soviético, fue una medida necesaria para acabar con la retención y el sabotaje de productos que ilegalmente practicaban los kulaks. El número exacto de víctimas es difícil de determinar. Sergei Kirov, quien había conocido a Stalin en mayo de 1918, se alineó con él durante la Guerra Civil Rusa, enfrentándose a Trotsky y respaldando a figuras cercanas a Stalin como Ordzhonikidze y Voroshilov. Desde 1926, Sergei Kirov trabajó en Leningrado. Tras ser elegido para el Comité Central en el 16º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Stalin le propuso regresar a Moscú. Sin embargo, Kirov solicitó permanecer en Leningrado y se le permitió quedarse allí hasta el final del segundo plan quinquenal. Las razones por las que rechazó este ascenso nunca estuvieron del todo claras. En el 17º Congreso del PCUS, celebrado en 1934, durante la elección del nuevo Comité Central, Kirov obtuvo solamente 3 votos negativos, convirtiéndose en el candidato menos rechazado. En contraste, Stalin recibió 292 votos negativos, lo que lo posicionó como el menos popular. El historiador Dumashkin afirma que Kirov se opuso a Stalin dentro del Politburó en 1934, lo que generó una perceptible tirantez entre Stalin y Kirov. Diversos autores han mencionado también la posible existencia de una conspiración en la cúpula del PCUS encaminada a reemplazar a Stalin por Kirov. El 1 de diciembre de 1934, Kirov fue asesinado por Leonid Nikolaev en Leningrado. Las autoridades soviéticas aseguraron que Nikolaev había recibido apoyo de Trotsky desde el exilio. El asesinato sirvió de detonante para una purga generalizada.
cientos de ejecuciones, encarcelamientos y deportaciones al Gulag. El bloque trotskista zinovievista fue acusado de organizar una vasta conspiración para apoderarse del Estado. Como parte de estos procesos, Kamenev y Zinoviev fueron sometidos a juicios públicos y tras confesar supuestos crímenes, confesiones que, según algunos testimonios, habrían sido obtenidas mediante tortura, fueron ejecutados en 1936. En menos de 2 años, la mayoría de los miembros del Comité Central Bolchevique que dirigieron la Revolución de Octubre, los llamados viejos bolcheviques, habían sido eliminados. Trotsky, por su parte, sería asesinado en Ciudad de México en agosto de 1940 por Ramón Mercader, un agente stalinista. La hipótesis del vínculo de Stalin con la muerte de Kirov se difundió ampliamente y fue respaldada posteriormente por Nikita Khrushchev en sus memorias. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes al respecto. En 1937, Wilhelm Canaris, jefe de la inteligencia militar alemana, recibió información de un general ruso disidente llamado Nikolai Skoblin, quien aseguraba que existía una conspiración conjunta entre oficiales rusos y alemanes para derrocar a Stalin. Reinhard Heydrich, gracias a sus agentes infiltrados en la Abwehr, se enteró de esta información y organizó una operación encubierta para robarla y destruirla. Hitler, asesorado por Heydrich, manipuló hábilmente la documentación, provocando la Gran Purga dentro del Ejército Rojo, que supuso la eliminación de más de 3.000 oficiales, entre ellos Mikhail Tukhachevsky, uno de los máximos exponentes de la guerra mecanizada soviética. Stalin también incrementó significativamente las actividades de inteligencia exterior de la NKVD. Bajo sus órdenes se organizaron redes de espionaje en numerosos países, incluyendo Alemania, Gran Bretaña, Francia, Japón y los Estados Unidos. La Internacional Comunista fue empleada como plataforma para infiltrar agentes en el extranjero. La Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Rusa, la intervención de 14 potencias extranjeras tras el ascenso bolchevique y la propia revolución dejaron un profundo deterioro en la economía del país. En 1922, la producción industrial era un 13% menor que la de 1914. Bajo la nueva política económica, la NEP, propuesta por Lenin, que permitía cierto margen de flexibilidad de mercado dentro del socialismo, se logró una recuperación. Sin embargo, una vez agotada, la NEP fue sustituida en 1928 por un sistema centralmente planificado basado en planes quinquenales, cuyo propósito era impulsar una rápida industrialización y la colectivización y estatización del agro. La industrialización perseguía modernizar las antiguas fábricas, tecnológicamente atrasadas y prácticamente abandonadas, además de construir una sólida industria pesada. Para la visión soviética, este avance era fundamental para la consolidación del socialismo, pues garantizaría la alianza obrero-campesina, la defensa del Estado y una mejora sustancial del nivel de vida de la población. Sin capital inicial, con poco comercio internacional y casi sin infraestructura moderna, el gobierno de Stalin financió la industrialización mediante las ganancias de las empresas estatales, el comercio, la banca y los sistemas de transporte. Entre 1926 y 1927 se invirtieron en la industria cerca de 1.000 millones de rublos. 3 años después, las inversiones ascendieron a aproximadamente 5.000 millones. Durante la década de 1930, la Unión Soviética logró producir por primera vez una amplia variedad de bienes nuevos: motocicletas, relojes, cámaras fotográficas, así como la maquinaria y herramientas necesarias para fabricarlos. La industria química desarrolló la producción de plásticos. La metalurgia avanzó en nuevas aleaciones de alta calidad y varios metales no ferrosos fueron manufacturados por primera vez en el país. La escala y la eficiencia con las que se fabricaban los productos existentes también mejoraron notablemente. En la industria del hierro y del acero, hacia finales de la década de 1930, el tamaño promedio de los nuevos hornos de fundición era aproximadamente un 40% mayor que el de los hornos construidos apenas 10 años antes. Gran parte de estas innovaciones
se basaba exclusivamente en desarrollos técnicos soviéticos. En la industria aeronáutica, por ejemplo, los ingenieros del país lograron producir aviones comparables a los modelos extranjeros, y en la industria militar se diseñaron carros de combate sin equivalentes en el mundo occidental. La Unión Soviética fue, además, el primer país en producir goma sintética de polibutadieno. El gobierno de Stalin impulsó la colectivización de la agricultura con el objetivo de incrementar la producción mediante grandes granjas mecanizadas. Esta política también facilitaba mantener a los campesinos bajo un control político más directo y hacía más eficiente la recaudación de impuestos. La colectivización implicó transformaciones sociales de enorme magnitud, como no se habían visto desde la abolición de la servidumbre en 1861. La colectivización forzada comenzó a inicios de la década de 1930, obligando a integrar todas las granjas individuales en los llamados koljoses, granjas colectivas, estructuras altamente centralizadas. La eliminación del derecho a la propiedad privada de la tierra fue la respuesta elegida por el gobierno a la histórica lucha de clases en el campo. Desde la perspectiva económica de la época, los koljoses debían ser más eficientes gracias a la mecanización y la división del trabajo. Se estimaba inicialmente que la producción agrícola e industrial aumentaría en un 200% y un 50%, respectivamente. Sin embargo, la producción agrícola disminuyó. Los campesinos ricos, los llamados kulaks, independientemente de si se resistían o no a la colectivización, eran enviados a trabajar forzosamente en los campos o deportados a Siberia y a las regiones orientales del país. La política de industrialización del campo requirió enormes cantidades de maquinaria y equipamiento que se obtuvieron mediante la exportación de trigo y otros productos agrícolas. Los koljoses estaban obligados, según planes estrictos, a entregar su producción al Estado. Estas medidas provocaron una fuerte caída tanto en la calidad de vida de los campesinos como en la productividad agrícola. Para evitar el aislamiento diplomático del régimen soviético, Stalin promovió la entrada de la Unión Soviética en la Sociedad de Naciones en 1934, además de buscar un acercamiento con Gran Bretaña y Francia. En política interna, procuró eliminar cualquier forma de oposición, organizó los célebres procesos de Moscú y las deportaciones masivas contra los principales mandos militares, así como contra cualquier oposición en el partido o en el Estado. Según los datos revelados tras la perestroika y documentados por archivos del Gulag, más de 1.300.000 personas fueron detenidas por motivos políticos. De ellas, casi 700.000 fueron ejecutadas. Durante su gobierno también emprendió un programa polémico destinado a rusificar las distintas repúblicas soviéticas. Se enviaban ciudadanos rusos a estas regiones para que contrajeran matrimonio con la población local, incrementando así la proporción de rusos en cada territorio. Por otra parte, ya durante el primer período estalinista, antes incluso de la década de 1930, amplios sectores de la sociedad veían con optimismo los logros de la revolución. La Unión Soviética era el único país donde las mujeres recibían el mismo salario que los hombres por un trabajo equivalente. También existían grandes facilidades para obtener el divorcio o acceder al aborto. En 1932, el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Maxim Litvinov, advirtió a Stalin que la Alemania de Weimar atravesaba una fase terminal y lo instó a buscar un acercamiento con Francia y el Reino Unido para frenar el avance del nazismo. Entre 1932 y 1938, los diplomáticos soviéticos intentaron sin éxito convencer a las autoridades británicas de formar una alianza antifascista. No obstante, esta política fue bien recibida por el ministro de Asuntos Exteriores francés, Louis Barthou, y desembocó en 1935 en la firma del Tratado Franco-Soviético de Asistencia Mutua. El asesinato de Barthou, a manos de la extrema derecha yugoslava, llevó a su sustitución por Pierre Laval, abiertamente anticomunista. En la década de los 30, el aumento de las tensiones sociales en Francia hizo temer a Moscú un posible giro hacia la derecha o incluso una deriva fascista. Tras el triunfo del Front Populaire,
la diplomacia soviética trató de reactivar la idea de una alianza antifascista que incluyera también al Reino Unido. Sin embargo, después de reunirse con Léon Blum, Litvinov manifestó a Stalin que el presidente del Consejo francés le había causado una impresión de cansancio y fatalismo de ultratumba. Las conversaciones militares franco-soviéticas, repetidamente postergadas por las autoridades francesas, fueron, según el propio Léon Blum, saboteadas por los generales y por su ministro de Defensa, Édouard Daladier, quien lo reemplazó poco después aliándose con la derecha. Durante la crisis checoslovaca, cuando el país enfrentaba la amenaza de invasión por parte de la Alemania nazi, la URSS exigió abrir de inmediato negociaciones militares entre representantes soviéticos, franceses y checoslovacos y pidió que el asunto se tratara en la Asamblea General de la Sociedad de Naciones. El embajador soviético Iván Maisky informó que la Unión Soviética estaba dispuesta a prestar ayuda militar a Checoslovaquia siempre y cuando Francia también interviniera, cosa que finalmente Francia se negó a hacer. El inicio del culto a la personalidad de Stalin puede situarse el 21 de diciembre de 1929, en su cumpleaños número 50. En esa fecha, Stalin fue glorificado a gran escala en varios medios. El primero y más destacado, el periódico oficialista Pravda. La inauguración del culto fue seguida por 3 años y medio de ausencia en el escenario público, pero a mediados de 1933 Stalin reapareció y el culto a su figura tomó aún más fuerza, convirtiéndose en un sistema coherente de símbolos que se mantuvo durante todo su mandato y del cual persisten expresiones incluso hoy en día. El 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética y la Alemania nazi firmaron en Moscú un pacto de no agresión, más tarde conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov, cuyo protocolo adicional secreto dividía Europa Oriental y Central en esferas de influencia soviética y alemana, estableciendo además las directrices para la partición de Polonia entre ambos estados. Ese mismo protocolo le otorgó a Stalin carta blanca para intervenir en Finlandia y en los países bálticos. Tras la invasión soviética de Polonia, producida el 17 de septiembre de 1939, y a partir de una propuesta oficial del jefe del NKVD, Lavrenti Beria, fechada el 5 de marzo de 1940, Stalin y otros 5 miembros del Politburó aprobaron la ejecución de prisioneros polacos. Se estima que fueron víctimas de la masacre de Katyn al menos 21.768 ciudadanos polacos. La Unión Soviética negó las acusaciones hasta 1990, cuando el gobierno de Mikhail Gorbachov reconoció oficialmente que el NKVD fue responsable tanto de la matanza como de su encubrimiento, declarando que Katyn constituye uno de los crímenes del estalinismo. Más de un año después del inicio de la Segunda Guerra Mundial y considerando inminente la caída del Reino Unido, Hitler decidió atacar a la Unión Soviética, dejando sin efecto el pacto. El 18 de diciembre de 1940, el mando alemán aprobó la Directiva número 21, Operación Barbarroja, que ordenaba invadir territorio soviético en la primavera de 1941. Finalmente, la ofensiva comenzó el 22 de junio de ese mismo año con más de 3 millones de soldados alemanes. La invasión tomó completamente por sorpresa a Stalin, a pesar de las advertencias de los espías Richard Sorge y Leopold Trepper, quienes habían informado que el ataque era inminente. Tras el inicio de la invasión, Stalin se retiró a su residencia oficial, la dacha de Kuntsevo, y durante varios días no acudió a su despacho en el Kremlin, mostrando signos de desconcierto y abatimiento. Solo reaccionó alrededor de 10 días más tarde, retomando el control del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Fue Vyacheslav Molotov quien, el 22 de junio de 1941, anunció por radio la invasión nazi al pueblo soviético. Stalin habló a la nación recién el 3 de julio, en un discurso transmitido por radio a todo el país. Consciente de la gravedad de la situación, Stalin suspendió temporalmente la campaña ateísta y permitió el resurgimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa, buscando unir a toda la población
incluidos los creyentes, en la defensa del país. Contra todo pronóstico y para sorpresa de los alemanes, la población soviética se movilizó masivamente para resistir la invasión. El Ejército Rojo, debilitado por las purgas de finales de la década de 1930, había perdido a buena parte de sus mandos competentes, lo que facilitó el rápido avance de las tropas alemanas. Hitler creía que la guerra contra el gigante soviético duraría como máximo 6 meses y que el propio pueblo ruso se encargaría de eliminar a Stalin. Durante este periodo, Stalin asumió además el cargo de presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose oficialmente en jefe de Estado. Las primeras medidas de Stalin para contener la invasión fueron ineficaces y no lograron frenar el avance alemán. Aunque inicialmente se mostró indeciso ante la magnitud del ataque, pronto asumió el control total de la situación y se convirtió en el supremo comandante en jefe del Ejército Rojo. A diferencia de Hitler, Stalin otorgó cierta autonomía operativa a sus generales y convocó a los más experimentados como Zhukov y Batutin. También permitió el traslado desde los frentes orientales de miles de tropas siberianas entrenadas en combates contra Japón. Durante la batalla de Smolensk, su hijo Yakov Yugashvili fue capturado. Stalin fue informado de la noticia, pero no mostró públicamente preocupación por su suerte. Yakov permaneció en el campo de concentración de Sachsenhausen hasta que su identidad fue plenamente confirmada. Los alemanes intentaron utilizarlo con fines propagandísticos, pero se negó a colaborar. Se propuso intercambiarlo por el mariscal Friedrich Paulus, pero Stalin rechazó la oferta. Finalmente, Yakov murió en circunstancias nunca esclarecidas el 15 de abril de 1943. Se mantuvo en Moscú durante el invierno de 1941, cuando los alemanes amenazaban la ciudad a apenas 42 kilómetros, y desde allí organizó el contraataque soviético. Al año siguiente, 1942, logró sostener la defensa de la estratégica ciudad de Stalingrado, última barrera que protegía la zona petrolera del Cáucaso pese al enorme número de bajas entre sus soldados. Stalin, a través de los comisarios políticos, autorizó medidas extremas para impedir la retirada, declarando desertores a los soldados que intentaran retroceder. Más adelante, en 1943, derrotó también al ejército alemán en la batalla de Kursk, un punto de inflexión que cambió el rumbo de la guerra y convirtió a los soviéticos en quienes ahora obligaban a los alemanes a retroceder. Como comandante en jefe, Stalin procuraba mantener un control personal, aunque relativamente flexible, tanto sobre el frente de batalla como sobre las reservas militares y la economía de guerra. Al inicio, esta centralización resultó ineficaz, pues concentraba en sus manos la totalidad de las decisiones. Con el tiempo, sin embargo, aprendió de sus errores y comenzó a delegar responsabilidades militares, a diferencia de Hitler, quien continuó monopolizando el mando. En su papel de jefe de Estado, participó en varias reuniones con los mandatarios aliados. En las conferencias de Yalta y Potsdam, celebradas ambas en 1945, se reunió con Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y posteriormente con Harry S. Truman. En dichos encuentros consiguió el reconocimiento de una esfera de influencia soviética en Europa Oriental, mostrándose, según el propio secretario del Exterior británico, Sir Anthony Eden, como un negociador formidable. Asimismo, el 4 de septiembre de 1943 se reunió con 3 metropolitas de la Iglesia Ortodoxa rusa para restablecer el Santo Sínodo y convocar un concilio episcopal que eligió 5 días después a Sergei como patriarca de Moscú, algo que no ocurría desde 1925. Un episodio característico del creciente culto a su personalidad fue el hecho de concederse a sí mismo el título de Héroe de la Unión Soviética, un honor originalmente reservado para soldados en combate. Paralelamente, se sintió amenazado por la popularidad del mariscal Georgi Zhukov, a quien acusó de atribuirse excesivos méritos y al que finalmente degradó. Zhukov describió así a Stalin en sus memorias. Stalin es un hombre de apariencia sencilla, pero de fuerte presencia. Destaca su trato directo, su inteligencia aguda, su gran memoria y su capacidad de trabajo.
Conversaba con calma, usando un lenguaje preciso y rico, aunque con acento georgiano. Tenía una voluntad firme y un carácter reservado, capaz de mantener la serenidad, pero cuando estallaba en ira, perdía objetividad y su mirada se volvía intimidante, algo que pocos se atrevían a enfrentar. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Stalin fue visto como el líder que había conducido al pueblo soviético a la victoria contra la Alemania nazi. A finales de la década de los años 40, el patriotismo ruso aumentó impulsado por la propaganda, que incluso atribuía a inventores rusos algunos descubrimientos científicos de origen extranjero. Entre ellos, la máquina de vapor, atribuida a los Cherepanov, la lámpara incandescente, a Yablochkov y Lodigin, la radio, a Popov y el avión, a Motsaisky. Aunque las políticas represivas continuaron, incluso en los territorios recientemente incorporados, ya no alcanzaban los niveles extremos de la década de 1930. En el plano internacional, Stalin consideraba que la consolidación del poder soviético era un paso necesario para proteger a la Unión Soviética, rodeándola de gobiernos afines que actuaran como un cordón sanitario frente a posibles invasiones. Occidente, por su parte, buscó un sistema similar para contener la expansión comunista. Esta dinámica condujo a una relativa estabilidad global, en la que el éxito de la influencia soviética dependía, en buena parte, de la cooperación de las naciones satélite. Stalin había esperado que la retirada y desmovilización de los Estados Unidos tras la guerra permitieran un aumento de la influencia comunista, especialmente en Europa. Cada una de las potencias interpretaba las acciones defensivas de la otra como provocaciones desestabilizadoras, y estos dilemas de seguridad deterioraron rápidamente las relaciones entre la Unión Soviética y sus antiguos aliados occidentales de la Segunda Guerra Mundial. Esto dio lugar a un prolongado periodo de tensión y desconfianza entre Oriente y Occidente, conocido como la Guerra Fría. El Ejército Rojo concluyó la guerra con éxito, ocupando amplios territorios que antes habían estado bajo control de los países del eje. En Asia, las fuerzas soviéticas invadieron Manchuria en el último mes del conflicto y tomaron también el control de Corea hasta el paralelo 38. En China, Mao Zedong, líder del Partido Comunista y receptivo al apoyo soviético, derrotó al Partido Nacionalista Chino, pro-occidental y aliado de los Estados Unidos, durante la Guerra Civil. Los comunistas pasaron a controlar la mayor parte del país, mientras que los nacionalistas se replegaron y formaron un pequeño estado en la isla de Formosa, hoy Taiwán. La Unión Soviética reconoció rápidamente los logros de Mao tras la creación de la República Popular China, considerada un nuevo aliado estratégico. Esta nueva república reivindicó Taiwán, aunque nunca ejerció autoridad efectiva sobre la isla. Las relaciones diplomáticas chino-soviéticas alcanzaron su punto más alto con la firma del Tratado Chino-Soviético de Amistad y Alianza en 1950. Ambos países suministraron apoyo militar al nuevo estado establecido en Corea del Norte. Ese mismo año, tras varios conflictos fronterizos, estalló la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, apoyada esta última por los Estados Unidos y sus aliados, dando inicio a la Guerra de Corea. En Europa, la Unión Soviética mantenía zonas de ocupación tanto en Alemania como en Austria. Hungría y Polonia estaban, en la práctica, bajo control militar soviético. Entre 1946 y 1948, en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, se establecieron gobiernos de coalición que incluían a partidos comunistas, mientras que movimientos comunistas accedieron al poder en Yugoslavia y Albania. Estas naciones pasaron a conocerse como el Bloque del Este o Bloque Comunista. El Reino Unido y los Estados Unidos apoyaron al bando anticomunista en la Guerra Civil griega, mientras que la Unión Soviética fue sospechada de respaldar a los comunistas griegos, aunque Stalin evitó involucrarse directamente en Grecia. Albania permaneció como aliada de Moscú, pero Yugoslavia rompió con la Unión Soviética en 1948. Ambas superpotencias consideraban a Alemania un país clave. En represalia por la creación de la Trizona Occidental, Stalin decidió actuar. Gracias a la información proporcionada por el agente británico Donald Maclean
y otros espías estadounidenses y británicos, Stalin sabía con exactitud que los Estados Unidos no habían producido armas atómicas adicionales desde el bombardeo de Nagasaki y que no poseían un arsenal suficiente para destruir a las fuerzas comunistas en Europa o en Asia. Con esta certeza, ordenó el bloqueo de Berlín, dirigido contra los sectores administrados por británicos, franceses y estadounidenses. El bloqueo fracasó debido a la gigantesca campaña de abastecimiento aéreo organizada por las potencias occidentales, conocida como Berliner Luftbrücke. En 1949, Stalin reconoció la derrota y puso fin al bloqueo. Ese mismo año, tras la formación de Alemania Occidental, mediante la unificación de las tres zonas occidentales, la Unión Soviética declaró a Alemania Oriental como un Estado independiente bajo un gobierno comunista. Stalin apoyó inicialmente la creación del Estado de Israel en 1948. La Unión Soviética fue uno de los primeros países en reconocer la nueva nación, y Golda Meir llegó ese mismo año a Moscú como la primera embajadora israelí. Sin embargo, posteriormente Stalin cambió de postura, se volvió contrario a Israel y ordenó la disolución del Comité Judío Antifascista, cuyos miembros serían luego detenidos y ejecutados durante la conocida Noche de los Poetas Asesinados. En los últimos años de su vida, una de las últimas iniciativas importantes de Stalin en política exterior fue su nota de 1952 sobre la reunificación alemana y la no intervención de las superpotencias en Europa Central. El Reino Unido, Francia y los Estados Unidos desconfiaron de la propuesta y la rechazaron. A partir de 1950, la salud de Stalin, entonces de 72 años, comenzó a deteriorarse. Su memoria fallaba, se fatigaba con rapidez y su estado general empeoraba. Vladimir Vinogradov, su médico personal, le diagnosticó hipertensión aguda y le recomendó tratamiento farmacológico, así como reducir o delegar parte de sus funciones en el gobierno. En octubre de 1952 se celebró el 19º Congreso del PCUS. Allí, Stalin insinuó una postura menos belicista y menos intervencionista, en línea con su nota previa. Sin embargo, Georgi Malenkov pronunció un discurso oficial en el que afirmaba que era vital para la Unión Soviética estar presente en todos los conflictos internacionales apoyando las revoluciones socialistas. Por primera vez en muchos años, el Congreso respaldó a Malenkov y no a Stalin. Jean-Paul Sartre afirma que Stalin, sin mostrar alteración, cerró el Congreso con un breve discurso cuyo final fue «Abajo los fomentadores de la guerra». Aunque este revés político no ponía en riesgo su poder, tras el Congreso Stalin decidió reanudar las purgas. Su paranoia, aletargada desde el fin de la guerra, se intensificó tras recibir una carta de la doctora Lidia Timashuk, especialista del Policlínico del Kremlin. En la misiva, Timashuk acusaba al médico Vinogradov y a otros 8 médicos, todos ellos de origen judío, de prescribir tratamientos inadecuados a altos mandos del partido y del ejército con la intención de asesinarlos. Sin esperar evidencia adicional, Stalin ordenó el arresto de los 9 médicos y autorizó su tortura hasta obtener confesiones. 2 murieron durante los interrogatorios y los otros 7 firmaron las declaraciones impuestas por sus captores. Además, hizo publicar en el diario Pravda que los servicios de seguridad habían actuado con torpeza y que él mismo había descubierto y neutralizado lo que llamó el complot de los médicos. En esos meses, Stalin multiplicó sus apariciones en público, visitaba sedes del partido, conversaba con responsables de distintos departamentos y nunca dejaba traslucir sus verdaderos pensamientos. A finales de enero de 1953, su secretario privado desapareció sin dejar rastro. Poco después, el 15 de febrero, el jefe de sus guardaespaldas fue ejecutado sumariamente en lo que oficialmente se describió como una muerte prematura. Este comportamiento aterrorizó a los miembros del Politburó, especialmente a los más veteranos, que quedaron convencidos de que una nueva purga estaba en marcha. A partir de aquí, existen 2 versiones sobre la muerte de Stalin. La primera, la versión oficial, y hasta ahora la más aceptada,
afirma que la noche del sábado 28 de febrero de 1953, Stalin celebró una reunión en su dacha de Kuntsevo con su círculo más cercano, Lavrenti Beria, Malenkov, Nikita Khrushchev y Nikolai Bulganin. Durante el encuentro, los 5 vieron una película y luego disfrutaron de una cena tardía. Los invitados se retiraron alrededor de las 4 de la madrugada, momento en el cual Stalin se fue a dormir. La otra versión, defendida por historiadores como Ilya Ehrenburg y Víctor Alexandrov, señala que la reunión no tuvo nada de amistosa. A ella habrían sido convocados también Lazar Kaganovich y Kliment Voroshilov, quienes se habrían enzarzado en una discusión con Stalin exigiendo la liberación de los médicos detenidos. Supuestamente, Stalin les gritó que eran unos traidores. Los 2 miembros del Politburó habrían roto entonces sus carnés del partido y Stalin, fuera de sí, habría abandonado la reunión para encerrarse en su dormitorio. Sea cual fuese la versión correcta, la realidad es que al día siguiente Stalin no salió de su cuarto ni llamó a criados o guardias. Nadie se atrevió a entrar en su habitación hasta que, cerca de las 10 de la noche del domingo, 1 de marzo, su mayordomo abrió la puerta y lo encontró tendido en el suelo, vestido con la ropa del día anterior y sin apenas poder hablar. Se avisó a los miembros del Politburó, quienes fueron llegando lentamente a la dacha, pero ninguno llamó a un médico. Solo pasadas 24 horas, Beria hizo venir a algunos doctores, quienes dictaminaron que Stalin había sufrido un ataque cerebrovascular y había caído fulminado. La agonía de Stalin se prolongó varios días. En ocasiones abría los ojos y miraba con furia a quienes lo rodeaban. Se cuenta que en esos momentos Beria le tomaba la mano y le suplicaba que se recuperase, pero cuando Stalin volvía a perder la conciencia, lo insultaba y le deseaba una muerte dolorosa. El día 4 mostró una súbita mejoría y una enfermera comenzó a darle leche con una cuchara, lo que hizo que Stalin señalara un cuadro colgado sobre la cabecera de su cama donde una niña daba leche a una oveja. En ese instante sufrió un nuevo ataque y entró en coma. Los médicos le practicaron reanimación cardiopulmonar cada vez que su corazón se detenía, hasta que finalmente, a las 22:10 del día 5 de marzo, no pudieron reanimarlo. Algunos testigos afirman que los enfermeros siguieron intentándolo hasta que un lacónico Nikita Khrushchev dijo: «Basta, por favor, ¿no ves que está muerto?». Andrei Gromyko, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética entre 1957 y 1985, relató en sus memorias publicadas en 1989 los últimos momentos de Stalin. Contó que, al enterarse de su gravedad, los miembros del Politburó fueron a verlo. Un día, durante su enfermedad, dijo Molotov, estábamos junto a su lecho Malenkov, Khrushchev, yo mismo y otros miembros del Politburó. Stalin tan pronto se sumía en la semi-inconsciencia como recuperaba el sentido, aunque ya no podía hablar. En un momento dado, recobró la consciencia y abrió los ojos a medias. Al ver rostros conocidos, señaló lentamente hacia la pared. Miramos en esa dirección. En la pared había una fotografía de una niña dándole leche a un cordero con un cuerno. Con el mismo movimiento lento de su dedo, Stalin señaló hacia sí. Fue lo último que hizo. Cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Los presentes interpretaron este gesto como una muestra del peculiar ingenio de Stalin, comparándose en su agonía con un cordero. Khrushchev describió estos últimos instantes prácticamente con las mismas palabras. Muchos años después de la caída de la Unión Soviética, las circunstancias alrededor de la muerte de Stalin volvieron a ser estudiadas. No faltan autores, como el historiador ruso Vladimir Naumov o Jonathan Brent, catedrático de historia en Yale, que aseguran que Stalin fue envenenado por Beria, quien poco después de la muerte del líder habría dicho ante el Politburó: «Yo lo maté y os salvé a todos», según relata el propio Nikita Khrushchev en sus memorias. Sin embargo, esta tesis no ha sido demostrada ni reconocida, al igual que la posibilidad de un enfrentamiento final entre Stalin y el Politburó. Por tanto, la causa oficial de su muerte continúa siendo un ataque cerebrovascular provocado por su hipertensión. El cuerpo embalsamado de Joseph Stalin permaneció junto al de Lenin en el mausoleo desde su muerte en 1953 hasta el 31 de octubre
de 1961, cuando fue retirado durante la campaña de desestalinización promovida por Nikita Jrushchov y enterrado en la parte exterior de la necrópolis de la muralla del Kremlin detrás del mausoleo. Su tumba se encuentra entre las de Suslov y Mikhail Kalinin. La estatua que la corona es de un blanco ligeramente más claro que la del resto de los líderes del mausoleo y por su ubicación es visible desde la parte de la Plaza Roja más próxima a la Catedral de San Basilio. La primera mujer de Stalin, Yekaterina Svanidze, murió en el año 1907, apenas 4 años después de su matrimonio. Tuvieron un hijo, Yakov Yugashvili, con quien Stalin dejó de tener contacto desde la muerte de su madre. Yakov intentó suicidarse disparándose, aunque sin éxito, quedando con graves heridas. Simon Sebag Montefiore afirma que en esa ocasión Stalin comentó: «Ni siquiera puede dispararse bien». Yakov formó parte del Ejército Rojo y fue capturado por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania ofreció a Stalin intercambiarlo por el general alemán Friedrich Paulus, quien se había rendido en Stalingrado, pero el dirigente soviético no aceptó, argumentando que la Unión Soviética no canjeaba soldados por mariscales de campo. Oficialmente, Yakov murió abatido en una valla por los guardias que custodiaban el campo de concentración mientras intentaba escapar. Algunas personas sostienen que corrió hacia la valla con la intención de que los guardias lo mataran, pero esto no ha sido comprobado. Su segunda mujer fue Nadezhda Agiluyeva, fallecida en el año 1932. La causa oficial de su muerte fue una grave enfermedad, aunque es posible que se suicidara disparándose después de una discusión con Stalin. Juntos tuvieron un hijo, Vasily, y una hija, Svetlana. Vasily alcanzó rangos militares en la Fuerza Aérea Soviética y murió a causa del alcohol en el año 1962. Svetlana abandonó la Unión Soviética en 1967 y murió en el año 2011 en los Estados Unidos de América. La madre de Stalin, cuyo funeral él no atendió, murió en el año 1937. Se afirma que Stalin guardaba rencor hacia su madre por haberlo obligado a ingresar en el seminario. El historiador Robert Conquest considera que Stalin fue probablemente la persona que más influyó en el curso del siglo XX. Robert Service lo calificó como uno de los políticos más destacados del siglo XX. Simon Sebag Montefiore lo describe como una excepcional combinación, intelectual y asesino, un hombre que fue el político definitivo y el más esquivo y fascinante titán del siglo XX. De acuerdo con el historiador Kevin McDermott, las interpretaciones sobre Stalin van desde las serviles y adulatorias hasta las vitriólicas y condenatorias. Para la mayoría de los occidentales, así como para los rusos anticomunistas, es visto principalmente de forma negativa, como un asesino en masa, mientras que para un número significativo de rusos y georgianos se trata de un gran hombre de Estado. Stalin fortaleció y estabilizó la Unión Soviética. Service sugería que, sin el liderazgo de Stalin, la Unión Soviética podría haberse colapsado mucho antes de 1991. Al momento de su muerte, el país había sido transformado en una potencia mundial y en un coloso industrial, con una población alfabetizada. Según Service, la Unión Soviética de Stalin podía afirmar logros impresionantes en términos de urbanización, fuerza militar, educación y orgullo soviético. Aunque millones de ciudadanos soviéticos lo despreciaban, su apoyo continuaba siendo amplio dentro de la sociedad. La Unión Soviética dirigida por Stalin ha sido caracterizada como un régimen totalitario. Varias biografías lo describen como un dictador y un autócrata. Tras el fallecimiento de Stalin, el nuevo secretario general del PCUS, Nikita Jrushchov, inició un proceso mediante el cual denunció el eufemístico culto a la personalidad, en referencia a lo que hoy se conoce como el culto a Stalin. Esto dio inicio al proceso político conocido como desestalinización, mediante el cual se denunciaron los crímenes cometidos por Stalin contra el Estado soviético y el Partido Comunista. Su punto culminante ocurrió durante el 20º Congreso del PCUS, en el año 1956, cuando Jrushchov
pronunció, al cierre del mismo, el conocido discurso secreto. El proceso de desestalinización de Jrushchov terminó cuando fue sucedido como presidente por Leonid Brezhnev en el año 1964. Este introdujo cierto nivel de reestalinización en la Unión Soviética. En los años 1969 y 1979 se propusieron planes para la rehabilitación completa del legado de Stalin, pero ambas iniciativas fueron rechazadas debido a quejas tanto internas como provenientes de partidos comunistas extranjeros. Mikhail Gorbachev consideraba que la denuncia total de Stalin era necesaria para la regeneración de la sociedad soviética. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, el primer presidente de la nueva Federación de Rusia, Boris Yeltsin, mantuvo la denuncia a Stalin y añadió también la denuncia a Lenin. Su sucesor, Vladimir Putin, no buscó rehabilitar a Stalin, pero puso énfasis en celebrar los logros soviéticos obtenidos bajo su dirección, en lugar de centrarse en la represión. En encuestas realizadas entre los años 2003 y 2006, al menos una cuarta parte de los rusos votarían por Stalin con seguridad o probablemente, mientras que menos de 4 de cada 10 estarían seguros de no votarlo. En el año 2008, en el programa de televisión Name of Russia, Stalin fue votado como la tercera personalidad más notable de la historia rusa. Una encuesta del año 2017 concluyó que la popularidad de Stalin alcanzó entre la población rusa su punto más alto en 16 años, con un 46% expresando una visión favorable. Los primeros investigadores que intentaron contabilizar la cantidad de personas que murieron a causa del régimen de Stalin se vieron obligados a recurrir en gran medida a pruebas anecdóticas. Sus estimaciones variaban desde 3 millones hasta algo más de 50 millones. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, los archivos soviéticos se hicieron accesibles. De acuerdo con sus registros, alrededor de 800.000 presos fueron ejecutados por el régimen de Stalin por delitos políticos o penales. Aproximadamente 1.700.000 murieron en los campos de trabajo del Gulag y unos 390.000 perecieron durante reasentamientos forzosos, lo que suma un total cercano a 3 millones de víctimas. Según ciertas fuentes, durante el mandato de Stalin alrededor de 5 millones de personas fueron encarceladas u obligadas a trabajos forzados. 1 millón habrían sido ejecutadas y 2 millones habrían muerto en trabajos forzados. El debate continúa, sin embargo, puesto que algunos historiadores consideran que los archivos contienen cifras poco fiables. Por ejemplo, Robert Gellatley sostiene que los numerosos sospechosos torturados hasta la muerte mientras estaban en custodia de investigación probablemente no fueron contabilizados entre los ejecutados. Asimismo, existen categorías de víctimas que no fueron registradas correctamente por las autoridades soviéticas, como las víctimas de las deportaciones étnicas o de las transferencias de población alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1919 y mediados de los años 1950, más de 6 millones de personas fueron deportadas en la Unión Soviética, especialmente kulaks y minorías étnicas como los alemanes del Volga, siendo enviadas principalmente a regiones inhóspitas de Siberia y Asia Central. Se estima que entre 1 millón y 1,5 millones murieron a causa de los traslados. Las deportaciones alcanzaron su punto máximo entre los años 1930 y finales de los años 1940, concentrándose especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Las estimaciones sobre el total de víctimas del régimen de Stalin varían ampliamente. Algunos historiadores hablan de unos 4 millones, mientras que otros elevan la cifra considerablemente. Según Vadim Ehrlichman, las víctimas de la represión, incluyendo ejecuciones, muertes en el Gulag, deportaciones y prisioneros de guerra, alcanzarían cerca de 9 millones. Otros autores incluyen además las víctimas de la Gran Hambruna de 1932 a 1933, lo que eleva el total a entre 15 y 20 millones, aunque esta interpretación sigue siendo objeto de debate historiográfico. En conjunto, las cifras continúan siendo discutidas, pero su impacto demográfico solo es comparable a la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial.
Joseph Stalin dirigió la Unión Soviética con un poder absoluto que provocó millones de muertes por purgas, hambrunas, deportaciones y trabajos forzados. Su gobierno combinó propaganda, control total y un sistema de terror estatal que marcó para siempre la historia del siglo XX. Idi Amin Dada, décadas después en Uganda, tomó el poder por la fuerza y gobernó con brutalidad similar. Asesinatos masivos, persecuciones étnicas y decisiones impulsivas que destruyeron al país. Su régimen se volvió sinónimo de miedo, violencia y caos. Aunque vivieron en lugares y épocas diferentes, ambos líderes demostraron cómo un gobierno autoritario puede convertir a una nación entera en víctima de su ambición. Si Stalin ya te sorprendió, espera a conocer la historia de Idi Amin Dada.